Y bueno, esto aquí es una locura. La comida húngara, miren los platos tradicionales que hay. Miren todas las carnes con salchicha. Miren eso como está por ahí para allá de gente. Está tremendo. Wow, señores, eso allá atrás en el escenario estuvo espectacular, increíble, la verdad. Estoy sin palabras. Un saludo amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran en este día? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy es 19 de agosto, estamos a un día de celebrar la fundación del Estado húngaro o el Día de San Esteban, como se le conoce también. Y estamos aquí en Vigado Terra, en el Paseo del Danubio, donde ya hay celebraciones. Vamos a ver cómo celebra Hungría desde un día antes la llegada del día tan esperado de la fundación del Estado húngaro, el Día de San Esteban. Así que acompáñenme en esta aventura, vamos a estar cubriendo todo este fin de semana, todos unidos para exaltar y celebrar sin duda alguna la fundación de esta nación húngara, de este país tan maravilloso. Así que acompáñenme en esta aventura, esto va a estar súper, pero súper interesante. Bueno, esto aquí es una locura. La comida húngara, miren los platos tradicionales que hay. Miren todas las carnes con salchicha. Por allá más carne con mucha grasa, mucha grasa uno va a consumir acá. Pero ahí están, en este puesto espectacular. Vamos a ver otra tomita por acá. Está tremendo. Vigado Grill es el nombre. Comida típica, tradicional húngara. Miren todas las salchichas. Wow. Está tremendo esto. De verlo me está entrando hambre ya. Y bueno, por aquí seguimos, hay otros puestos de comida igual. Este es el beer bar para tomar cervezas y esas cosas. Aquí podemos verlo. Todo tipo de bebidas, y bueno, cerveza como tal para la atracción. Todo tiene su pantalla que usted puede pedir allí, dice los precios y puede hacer el pago, puede pagar. Y aquí está como tal el escenario.
Mira, acá tienen han puesto estas vallas dándole publicidad a los eventos de hoy, del 19 de agosto, con algunas de las cosas que están ofreciendo. La famosa palinka, 750, un poco caro, pero es la bebida típica de acá. Y acá el programa del 20 de agosto como tal, todo lo que se va a hacer. Miren ustedes cuántas cosas se van a realizar. Tremendo. Vamos de camino ahora hacia la Boros Marti Square, es decir, la plaza más céntrica que tiene acá Budapest. Señores, el ambiente es bestial. Todo el mundo en la calle, todo el mundo celebrando. Hungría está de fiesta por un año más de la fundación del Estado húngaro, y hoy es el día anterior. Todavía el día de mañana es el día fuerte de verdad, el cual vamos a estar cubriendo también en este canal, y será el próximo video del canal. Vamos para la Boros Marti a ver qué tienen por acá para ofrecer. Han puesto muchos puestos de comida, kioscos de comida, y con mucha variedad de cosas. Se los voy a ir enseñando ahora para que disfruten. Miren esto de cosas típicas. Aquí venden mucho en los días de fiesta, días de celebración, muchas cosas típicas del país como tal, como muchos productos típicos, objetos, mieles, productos típicos de la nación húngara. Mira también estos como unos chiles también que comen por acá. Es decir, que este puestico tiene de todo un poco. Este es una mezcla de todo un poco. Acá también te ofrecen otros vinos, otras cervezas. Miren eso como está por ir para allá adentro. Está tremendo. Se escucha una música por ahí, hay un concierto por algún lado. Vamos a ver dónde es que está las cosas. Todo muy organizado, muy bonito. A ver, por ahí hay otros puestos de comida. Vamos a ver qué tienen. Señores, que estos puestos de comida se extienden por toda la plaza Boros Marti. Es algo espectacular. Mucha comida tradicional, mucho salchicha. Miren para allá con los panes típicos, con el langosh que venden, que es como una pizza típica local de ellos con queso, el goulash que también ofrecen acá, y por supuesto mucha gente disfrutando. Pero el clima hoy está espectacular, como pueden ver la gente. 19 de agosto es un clima tremendo. Miren las ollas ahí como están cocinando las cosas. Vamos a ver si nos acercamos aquí y vemos. ¡Wow! Esas ollas llenas de carne. ¡Qué tremendo está esto! Wow, señores, esto es una locura. Acá me refiero del nivel de actividad, de fiesta, de celebración, no por el desorden, ¿no? Todo está muy ordenado. Por ahí está una plataforma, vamos a verla ahora. Están dando un concierto de música tradicional, folclórica húngara, así que vamos a verla más de cerca.
No, señores, eso allá atrás en el escenario estuvo espectacular, increíble, la verdad. Estoy sin palabras, algo muy, pero muy bonito. Miren aquí como hay más puestos de comida, vamos a ver qué tienen para ofrecer todos estos puestos de comida por acá. Aquí estos no son como de comida, sino que son puestos como de perlas, de cosas cerámicas. Miren aquí estos de anillos, de aretes, de cadenas. Miren qué belleza, qué cosa más bonita. Todo es muy típico de acá de Hungría que ofrece. Este de acá de cerámica. Miren todas las flores de cerámica que ofrecen. Muy bonito, muy bonito. Por acá más joyería. Qué bonito. Este es como objetos de niños. Miren los lápices esos, qué grandes. Y otros objetos de niños, creo que son de madera. Son de madera, me parece. Y ahí están. Se arman, que se desarman. Cosas típicas, manuales para niños. Mira qué bonito está esto acá. Cerámica. Este azul es un azul, como un verde azul así, bello realmente. Muy bonito. Por acá algunos de los pullovers, bolsos. Vean cómo hay más puestos por allá. Todo esto, cosas que uno no ve en sus países, que no ve en Latinoamérica. Mira, tejidos. Qué bonito. Están todas estas cositas tejidas acá. Qué belleza. Qué belleza. Wow, miren estas otras cosas de cerámica, estos platos. Qué cosas más bonitas. Esta. Y estas cosas que son como, esto da olores. Muy típico de acá, da olores para las casas. Y son como de cáscaras, de frutas, de cítricos. Y es bonito, pero le da un olor a la casa tremendo. Y así, miren cómo está esto. Plena Borosmarty Esther. Oyendo, por allá es el camino de la Fashion Street. Uno sale acá y está todo esto por acá. Por allá hay más puestos. Es todo una fiesta, un espectáculo. Y bueno, precisamente este festival hoy 19 de agosto en la Borosmarty Ter se conoce como el Sarda Festival, que es uno de los tantos eventos que organiza la ciudad de Budapest para celebrar el 20 de agosto, esperar el 20 de agosto, y mañana es toda una celebración también espectacular. Esto es algo increíble, realmente estoy sin palabras. Muchas cosas nuevas para uno, una cultura muy diferente, pero muy bonita. Realmente es algo muy bonito, muy espectacular. Bueno, algo que destacar de todos esos puestos de comida que ven ahí es que sí son caros. Imagínense, está en el centro ahí de la feria, es muy turístico también, y todo ahí te sale súper carísimo. Estuve viendo algunos precios y todo de 2.500 forintos para arriba, que son más de $7. Un mismo goulash lo están vendiendo en 10 euros. Usted puede comprar un goulash en cualquier otro lado no tan céntrico turístico de Budapest por 4 o 5 euros, es decir, casi al doble lo están vendiendo, y así con todas las otras cosas. Este dulce típico, que es como un pan enrollado acá, el kurtos, creo que así es como se llama, que normalmente usted lo compra por 2 euros, acá lo estaban vendiendo por 7 euros, así que muy rico toda la comida esa, muy
impresionante, pero sí es una multa para el bolsillo grande. Y bueno amigos, ya regresando para la casa después de este primer día de celebración. Por allá atrás ven el castillo de Buda iluminado de rojo, después pasa para blanco, después pasa para verde, imitando los colores de la bandera húngara acá como tal. Así de esta manera vamos a concluir este video del primer día acá de celebración. Así es como Hungría espera su día de la fundación del Estado húngaro, como se le conoce también como el día de San Esteban. ¿Algo que creen ustedes? Déjenme ahí abajo en los comentarios qué les pareció. Mañana se va a venir otro video igual de las celebraciones del día 20 y espero que les haya gustado mucho, y si es así, dale like, compártelo con los demás para que otros puedan también saber de este contenido. Hoy me pareció increíble la noche, todos esos bailes típicos, danzas típicas que realizaron, algo increíble, algo espectacular. Se nota que la nación húngara está bien viva, bien activa en sus costumbres, en sus tradiciones, en sus celebraciones, y realmente uno que no es ni húngaro siente el sentido de tradición, de patriotismo de la nación. Eso es algo increíble, eso es algo espectacular. Así que sin más que decirle, nos vemos en la próxima aventura. Se les quiere.